Hola, soy Darwin y bienvenido a mi canal. En este video vamos a abordar el primer tema de la primera progresión de la asignatura que, bueno, estamos viendo en este curso, que es Pensamiento Matemático 2. Bueno, el tema, aquí lo tengo, se llama Características del lenguaje natural. De hecho, ya lo había mencionado en el video anterior, cuando hablé sobre los temas de la progresión. Y bueno, toca hablar entonces precisamente de esto, ¿no? De las características que tiene el lenguaje natural. Esto lo voy a abordar en forma de tabla y voy a dar una breve explicación de cada una de las características acompañado de uno o dos ejemplos, ¿no? La primera característica que tenemos del lenguaje natural es de que el lenguaje natural es contextual. ¿Estamos? Entonces, ahora bien, ¿qué queremos decir con contextual? Bueno, aquí tenemos podríamos decir como la explicación, que es de que el contexto en el que estamos situados puede provocar que un mismo mensaje o una misma palabra sea interpretado de formas diferentes. ¿Estamos? Entonces, un ejemplo que podríamos dar de esto sería precisamente este de aquí. Por ejemplo, la palabra teoría es interpretada de diferentes maneras de acuerdo al ámbito en el que estemos situados. En el ámbito coloquial, la palabra teoría está más relacionado a interpretarlo como una especulación, una suposición, algo de lo que no estamos seguros, pero bueno, tenemos esta idea de que puede ocurrir, ¿no? Por decir algo, vamos a decir que tengo la teoría de que a fulanito le gusta fulanita, ¿no? Está enamorado de fulanita. Tengo esa teoría, ¿no? O tengo la teoría de que podríamos decir como que el asesino es el mayordomo, ¿no? Aunque realmente no esté del todo convencido, ¿no? Pero tengo esa teoría, ¿no? Entonces, en el lenguaje coloquial se entiende precisamente como una especulación, una suposición, podríamos decir como una hipótesis, ¿no? Ahora bien, pero la palabra teoría en el ámbito científico tiene otro significado. Una teoría científica, una teoría en ciencia, eh, se entiende como un conjunto de explicaciones robustas que están precisamente ya validadas por evidencia y pruebas científicas y que de alguna manera constituyen la mejor explicación que tenemos ante un fenómeno de la realidad, ¿no? Por decir algo, la teoría de la gravitación universal, que es la de Newton, es un corpus de conocimiento. La teoría vendría siendo un corpus de conocimiento ya validado por evidencia científica, ¿no? Otra teoría podría ser la teoría de la microbiana de la enfermedad, que es precisamente todo el corpus de conocimiento que sustentan o que dan una explicación de por qué se originan las enfermedades, ¿no? Que es precisamente debido a estos microorganismos como son las bacterias y los virus, ¿no? Entonces, y bueno, también tendríamos la teoría de la evolución por selección natural, ¿no? Que también es otro corpus de conocimientos ya validados por evidencia científica, ¿no? Entonces, como ven, la palabra teoría, pues dependiendo del contexto, puede provocar que una misma palabra sea interpretada de diferentes maneras en ámbitos diferentes, ¿no? Entonces, ese sería digamos que lo que es la característica de contextualidad, ¿no? También algo que ahorita estoy pensando que se me ocurre es también frases, no necesariamente palabras, pueden ser frases como por ejemplo, te voy a matar, o te voy a ahorcar, ¿no? Te voy a ahorcar. Bueno, pues si te lo dice un amigo, un familiar, bueno, te lo dicen, son de broma, ¿no? Es decir, que me voy a enojar contigo, ¿no? Básicamente se entiende eso. Pero si alguien desconocido en la calle te dice, te voy a ahorcar, pues bueno, eso lo interpretamos como si fuese una amenaza, ¿no? A nuestra integridad física, ¿no? Entonces, bueno, la segunda característica sería de que el lenguaje natural es variable y bueno, viene siendo un poco lo contrario a lo que es la característica anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque en lo que tenemos es de que para referirnos a una misma cosa,
tenemos a veces, dependiendo del lugar, del contexto y toda esa cuestión, tenemos diferentes maneras de decir lo mismo, ¿no? Entonces dice, existen diferentes formas de expresar el mismo mensaje y esto está en función de las características propias del sujeto, en qué cultura estamos, cuál es la edad de la persona que lo está diciendo, etcétera, ¿no? Ahora, para ejemplificar un poco esto y que quede más claro, pues bueno, tenemos este ejemplo que es que, por ejemplo, para designar a una fruta muy específica, se utilizan dos diferentes palabras. Por ejemplo, la palabra piña y anana son usados en diferentes lugares para nombrar a una misma fruta que pertenece a la familia de las bromeliáceas. Está un poco complicado ese nombrecito, pero bueno, entonces se entiende el punto, ¿no? Es decir, que por ejemplo aquí en México nosotros utilizamos la palabra piña para referirnos a esta fruta tropical y bueno, tengo entendido que en algunos países de Sudamérica le llaman ananá, ¿no? No sé si en Argentina creo que le llaman así o en Chile. La verdad es que alguien me sacará de mi idea, o sea, que me aclarara en los comentarios, ¿no? Entonces, como ven, hay diferentes formas de expresar lo mismo. Entonces, es un poco lo contrario a la característica anterior, ¿no? Bueno, la siguiente característica sería que el lenguaje natural también tiene un cierto grado de creatividad o es creativo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues que el lenguaje natural permitiría también el uso de figuras retóricas del lenguaje, ¿no? Algunas figuras retóricas bastante conocidas son las metáforas, las antonomasias, las sinécdoques y las hipérboles, ¿no? Entonces, esto de alguna manera constituye lo que en general llamamos el lenguaje figurado, ¿no? Lo estoy diciendo de forma figurada, de forma alegórica, ¿no? Entonces, estoy utilizando una metáfora, ¿no? Una analogía, por decir algo, ¿no? Y bueno, un ejemplo de esto sería esto. Por ejemplo, la expresión te lo dije un millón de veces es una hipérbole muy usada para recriminarle a una persona el no haber hecho caso de las numerosas advertencias que le hicimos. No es que literalmente le hayamos dicho a esa persona, te dije un millón de veces que no salieras, no sé, a jugar, ya ves que te lastimaste ahora, te lo dije un millón de veces, no es que propiamente le hayamos dicho un millón de veces, sino que es para recalcar el hecho de que te estamos recriminando porque te lo había dicho en reiteradas ocasiones, ¿no? Entonces, esto constituye un lenguaje de hipérbole, un lenguaje figurado, ¿no? Entonces, esto también lo permite el lenguaje natural, ¿no? El otro, la penúltima característica sería que también el lenguaje natural permite también ciertos grados de formalidad, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? De que precisamente existen grados de formalidad al momento de transmitir un mensaje que muchas veces dependerá del lugar y de las personas a las que nos dirigimos. No es lo mismo dirigirnos a nuestros amigos que dirigirnos a un profesor o a dirigirnos a una autoridad o a dirigirnos ante un funcionario, no sé, un funcionario público o el gobernador de nuestra región, etcétera, ¿no? Entonces, existen diferentes grados de formalidad. Y bueno, un ejemplo que podemos decir es la expresión ¿qué hay? ¿Cómo estás? Y la otra expresión que sería buenos días, ¿cómo se encuentra usted? Son usados en diferentes ámbitos de formalidad, ¿no? En el primero, pues lo podemos usar con familiares, amigos, personas queridas que nos conocen. Y en el otro, bueno, pues es para una persona que estamos conociendo por primera vez y bueno, en un contexto de formalidad la usamos, ¿no? Ahora bien, y por último, voy a mover un tanto la pizarra hacia abajo, sería lo que es que el lenguaje natural también permite cierto grado de gestualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no solamente nos ayudamos con las palabras, la del lenguaje hablado, sino que también acompañamos junto con ese lenguaje con gestos, mímicas, movimientos que denotan a veces cierto sentido a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, de eso se trata esa característica, que el lenguaje verbal
se apoya en gestos, expresiones faciales que nos ayudan a dar sentidos diferentes a lo que decimos, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser este. Ay, creo que lo he hecho mal. Voy a borrar aquí. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, este gesto de guiñar el ojo, mientras le dices algo a alguien, puede interpretarse como un signo de coqueteo, o un signo de malicia o un signo de burla, ¿no? A veces como cuando le guiñas a un ojo a alguien puede ser como que un cierto grado de complicidad. O sea, tú y yo sabemos esto, que lo que estoy diciendo es mentira, pero mira, aquí yo te guiño el ojo para que aquí como que somos cómplices, ¿no? De alguna manera estamos jugando esta treta, ¿no? Entonces, y hay un cierto grado de malicia y complicidad a veces, ¿no? Entonces, como ven, estas son las características que tiene el lenguaje natural, que podríamos identificar cinco, digo, no son quizás probablemente las únicas que hay, pero bueno, son las que he tenido a bien aquí recalcar en este video. Y bueno, dicho eso, pues bueno, yo creo que queda concluido este tema y bueno, ya en el siguiente video pues abordaremos el siguiente tema de la progresión. Y bueno, para concluir, si te gusta el contenido que estoy produciendo, pues bueno, dale like, comparte, suscríbete, comenta y bueno, de alguna manera aporta esa retroalimentación para que me sienta más animado a producir más y mejor contenido. Bueno, que estés bien.